Buenas noches, bienvenidos a Decisión Extra con las entrevistas y el análisis más completo de cara a los procesos electorales venideros. La semana pasada le preguntamos a nuestra audiencia y le pedimos a nuestra audiencia que participen en las redes sociales y en la encuesta semanal de Noticentro.tv y preguntamos por quién usted votaría entre Héctor Ferrer y Ángel Rosa para la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, en este caso del Partido Popular Democrático. La encuesta o el sondeo que realizamos a través de Noticentro.tv lo ganó Ángel Rosa, senador. 57% de los votos lo recibió, más de 1,000 votos, el 42% del favor de los que participaron en ese sondeo lo recibió Héctor Ferrer. Para la semana próxima, esta semana, preguntaremos a través de Noticentro.tv por quién usted votaría, en el caso del PNP, entre Carlos Pesquera y Jennifer González, que se disputan la candidatura a Washington por esa colectividad política. Y a esta hora nos acompaña en la mesa el profesor Rafael Bernabe, candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador. Buenas noches. Saludos a los tres y felicidades por este programa que está siendo un éxito por lo que me cuentan. Gracias por haber aceptado la invitación. Claro. Usted había abogado o viene abogando desde hace tiempo por la moratoria. De hecho, el concepto de la moratoria en el pago de la deuda pública es un concepto asociado a la izquierda. Realmente la izquierda es la que más ha abogado por la moratoria. Finalmente se dio, pero se dio de una manera atropellada. ¿Cómo usted ve todo este proceso? Sí, mira, yo te diría exactamente lo que tú acabas de señalar. En enero del 2014, para ser más preciso, el 4 de febrero del 2014, yo publiqué una columna en El Nuevo Día que se llama Contra la Resignación. Y en esa columna nosotros señalábamos que la deuda de Puerto Rico, a nuestro modo de ver, era insostenible, que esa deuda solo se podía pagar si se infligía unos sacrificios crecientes al país, si se nos privaba de recursos que necesitábamos y que si la economía de Puerto Rico no crecía, eventualmente se iba a llegar a la situación del impago, que había que reconocer esa situación, que había que renegociar la deuda y que había que suspender los pagos. Había que estar dispuesto, no necesariamente inmediatamente, pero dispuesto a suspender los pagos, a hacer una moratoria, porque los bonistas no iban a negociar simplemente porque tú dijeras que estabas interesado en renegociar y el Congreso tampoco iba a actuar simplemente porque tú dijeras que era necesario que actuase. Nuestra crítica, y también planteamos en ese momento la necesidad de hacer una auditoría de esa deuda, que yo creo que las últimas revelaciones que se han hecho de, por ejemplo, los manejos de cómo se emitió la deuda de energía eléctrica demuestran la necesidad de hacer esa auditoría. Nosotros lo que criticamos al gobierno es lo tardío, le tomó, si contamos desde esa fecha, 18 meses, hasta junio 29 del 2015, al gobernador reconocer que efectivamente la deuda era insostenible. ¿Y lo atropellado del proceso? Y entonces, y en ese momento que se reconoce eso, no se hace auditoría, no se moviliza al país para exigir del Congreso lo que sea necesario, no se está dispuesto a reconocer una moratoria y como tú señalas, se espera, se sigue pagando una deuda, a pesar de que se dice que es impagable, se sigue pagando, nada más en diciembre, enero y febrero de este año se pagaron 1.3 mil millones de dólares de la deuda y cuando ya no queda un chavo en la alcancía, porque esa es básicamente la situación, entonces es que no queda más remedio que declarar una moratoria. Y además de declarar una moratoria, si usted fuera gobernador, ¿cómo resolvería la situación fiscal del país? Bueno, yo creo que, de nuevo, uno tiene que tomar en cuenta lo que uno hubiese hecho y lo que haría, ¿verdad?, dentro de la situación. Como he dicho muchas veces, si tú estás en un barco que va hacia un iceberg, para coger un ejemplo famoso, y tú haces unas propuestas para evitar que el barco choque, pero el capitán no te hace caso y ya chocó, pues entonces las propuestas de evitar el choque pues estaban buenas, pero ya ahora tienes que ajustarte al desastre, al nuevo desastre. Yo creo que había que, como te dije, lo más tarde, cuando el gobernador en junio planteó que la deuda era impagable, en ese momento había que empezar una auditoría, había que en poco tiempo declarar una moratoria al pago de esa deuda. Nosotros planteamos, si no se hace esto, ¿qué va a pasar? Los bonistas no van a negociar. Pero ya chocamos, ¿qué pasó? Exacto, los bonistas no van a negociar, el Congreso no va a actuar. Yo creo que en la situación actual, efectivamente, yo estoy a favor de que haya una moratoria del pago de esa deuda porque no hay más remedio. Yo creo que hay que hacer una auditoría de la deuda. Pero yo apoyo el concepto de la moratoria, ¿verdad? Quizá hay algunos aspectos, veremos a ver cómo se maneja eso, porque el problema aquí ha sido que muchas veces se dice una cosa y se hace otra. Se dice la deuda es impagable, pero sigues pagando. Dame los poderes para hacer una moratoria, pero no. El problema de ahí es que, aunque se esté de acuerdo con la moratoria, el gobernador que hace la moratoria, eso no depende de nosotros, porque el Congreso y los tribunales federales pueden parar esa moratoria. Yo creo que al fin y al cabo todo eso lo que ha demostrado es que aquí, como se ha dicho desde antes, no mandamos nosotros, no nos quieren a nosotros, y todo parece un ambiente propicio para la independencia, aunque el partido suyo
no toca el estatus directamente. Yo sé que usted sí, varios de los que están en el partido, ven la independencia como una alternativa. Yo de lo que veo aquí es que los independentistas tampoco han aprovechado el momento. No hay una articulación de cómo aprovechar esta coyuntura histórica que me parece que es única para empujar el proyecto que por años los independentistas han estado aspirando. Bueno, mira, yo te diría varias cosas sobre eso. Primero que nada, tienes razón en el término de que el PPT no es un partido independentista, no defiende la independencia. Eso no quiere decir que no toque el tema del estatus. Usted es independentista, sí, yo soy independentista, para eso está clarísimo. Pero el Partido del Pueblo Trabajador, como partido, no es independentista. Tenemos candidatos, tenemos miembros que son estadistas, por ejemplo, y también otros que son autonomistas. Cuando nosotros nos reunimos con el gobernador hace 2 semanas, le llevamos un pliego, una serie de señalamientos sobre el proyecto de Junta de Control Fiscal, el proyecto de la mayoría republicana. El primer punto que nosotros señalábamos que había que llevar al Congreso, que había que discutir sobre ese proyecto de ley, era el problema del estatus. Porque el primer artículo de ese proyecto de los republicanos dice muy claramente, todo este proyecto de ley que viene aquí, todo lo que viene después, que está escrito después de lo que estamos diciendo aquí, se fundamenta en el hecho de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, el Congreso tiene poderes plenos sobre Puerto Rico. Era una afirmación clarísima de que la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos es una relación colonial. Y nosotros planteamos, no hay que ser independentistas para saber que el colonialismo está proscrito internacionalmente. Si usted plantea así, que Puerto Rico es una colonia, entonces usted tiene que, en justicia, el segundo proyecto de ley que debe venir después es cuáles son los mecanismos que usted está tomando para superar esta situación. Pero yo veo los independentistas están en shock como los estadolibristas. Bueno, en este momento, nosotros no en vez de ocupar el campo, desarrollar liderazgo, están como yo no puedo hablar a nombre de todos los independentistas, yo te hablo a nombre del Partido del Pueblo Trabajador. Nosotros hemos planteado muy claramente. Que no son independentistas, bueno, algunos son independentistas y otros no. Pero no tiene un mandato a través del partido para ejercer ese liderato en el aspecto ideológico. No, pero en el aspecto del estatus estamos ejerciendo o tratando de ejercer liderato porque estamos planteando aquí, y eso estoy de acuerdo contigo, en Puerto Rico hay una doble crisis muy profunda. Por un lado, está en evidente crisis la economía, la puedes llamar la economía colonial, la economía del Estado Libre Asociado, la economía de Puerto Rico. Hace una década que no crece. Hace una década que no genera empleo. Hace una década que está expulsando gente de Puerto Rico. ¿Y qué proponen ustedes esa estructura económica está en crisis. Y la estructura política, y el hecho de que se recomiende una junta de control que estaría por encima incluso de esa estructura política demuestra que esa estructura política. Voy ahora, pero a lo que te estoy señalando es que yo creo que en parte estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todavía no hemos internalizado y tenemos que reconocer que en Puerto Rico estamos en un fin de época. Se acabó aquella estructura económica, se acabó esta estructura política. En Puerto Rico tienen que venir cambios profundos económicos y sociales. Y nosotros planteamos que esos cambios sociales, para empezar, requieren que la clase trabajadora, que el pueblo trabajador, que es el que nunca ha gobernado en Puerto Rico, se organice. Y los empresarios, que son los que guían la economía, los que han dominado, los que deciden al fin y al cabo los juegos, ¿no cuentan en ese proceso? Claro que cuentan. Nosotros queremos colaborar con los empresarios. Pero, ¿y por qué no los mencionas? Bueno, yo no los menciono porque los empresariarios y los sectores empresariales... Y hay empresarios independentistas. De acuerdo. Los sectores... Importantes y poderosos. Los empresarios son los que han gobernado en Puerto Rico. No han gobernado en Puerto Rico. Otros empresarios que no son nuestros, pero hay empresarios independentistas que ustedes no lo toman en cuenta. Está bien, estamos de acuerdo. En Puerto Rico hay una economía, hablando de los temas y de las propuestas, bueno, no quiero dejar ese tema se nos acaba el tiempo, así que... Ese tema de lado. Pero precisamente tenemos en Puerto Rico una estructura económica controlada por el capital externo que genera una cantidad considerable de ganancias que no se reinvierten en Puerto Rico. Ese es uno de los problemas que tenemos que atender en Puerto Rico. ¿Cómo logramos que esa ganancia... el gobierno trató de hacer algo con Walmart y llegó... muy lejos. Y tenemos que trabajar en esa dirección. A lo que yo voy, tenemos que renegociar esa deuda y tenemos que incentivar, estamos de acuerdo, la inversión interna para que la ganancia que se genere en Puerto Rico se reinvierta en Puerto Rico. Yo tengo que plantearte con toda candidez. Yo me he reunido varias veces con la Asociación de Industriales y a veces no tengo ni que reunirme y planteamos, queremos fomentar la industria del empresariado puertorriqueño. Queremos que haya industrias en Puerto Rico que genere ganancia y que se reinvierta en Puerto Rico. Por lo tanto, vamos a ponerle un impuesto que no sea abusivo,
que no sea excesivo, que no sea expropiador al gran capital externo que genera ganancias en Puerto Rico para recuperar eso, para reinvertirlo en la industria puertorriqueña. Y desgraciadamente muchas veces los empresarios puertorriqueños son los primeros que dicen, no toque. Porque están no toque. asfixiados, porque un salario mínimo más alto, Bueno, por ejemplo, está bien, no lo puedes pagar. Está bien, pero lo que te estoy planteando es que incluso cuando uno va a plantear una recuperación de las ganancias del capital externo, muchas veces el empresariado puertorriqueño, tengo que decirlo, se va del lado de ese capital y no de ese Pues, proyecto pero ustedes nacional. no lo cultivan ni Sí. tratan de desarrollarlo. Y hablando de un partido de trabajadores donde no incluye al empresario, no se siente que No, usted no, los protege ni los nosotros, defiende. mira, nosotros tenemos candidatos en el Partido del Pueblo Trabajador que son empresarios. Pues no parece Este, que ni lo dicen. No, bueno, te estoy planteando, el eje nuestro ciertamente es la clase trabajadora asalariada, que es la gran Sí. mayoría del país. Pero mira, te doy otro ejemplo para que tú veas lo que yo te estoy señalando. Durante los 20 años que Puerto Rico estuvo bajo la sección 936, ¿te acuerdas que existía? 1976 al 96. 95. Estaban en Puerto Rico los fondos 936. Ustedes se acuerdan que se depositaban en los bancos de Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico. En cualquier momento de esos años, había en los bancos de Puerto Rico 8 o 9 mil millones de dólares depositados de Sentadito fondos. ahí. Y yo hubiese pensado, tengo que decirlo con toda sinceridad, que los banqueros puertorriqueños, que los empresarios puertorriqueños, con ese capital disponible ahí, hubiesen estructurado un plan de desarrollo económico No para lo Puerto hicieron. Rico y no lo hicieron. Tenemos que- Entonces yo te planteo, si con ese capital no se hizo eso, nosotros tenemos que plantear que la clase trabajadora, que los sectores desposeídos de Puerto Rico, Menos tenemos que lo van a elaborar. hacer. Ok, no, ¿Por qué menos lo van a Pues si hacer? no tienen el capital, No tenemos el capital, pero tenemos la idea, Ni el tenemos la poder, propuesta, el tenemos menos. el poder. ¿Qué van a hacer, gritar? El poder lo vamos a buscar organizando El gobierno de Puerto políticamente. Rico, De acuerdo, precisamente porque no lo hemos tenido, estamos como Hay que estamos. coger a los empresarios para que lo empujen. Para El eso gobierno- necesitamos poder de los trabajadores, es lo que necesitamos precisamente. El gobierno de Puerto Rico tiene que achicarse. ¿Sí o No, no? yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacerse más eficiente. Pero tiene no que usar los achicarse, no, recursos. no. Mira, se ha No hay demostrado, con qué pagar la nómina. se ha ¿Cómo usted va demostrado. a pagar la nómina como gobernador? Pero el problema es que si tú achicas al gobierno de Puerto Rico en las circunstancias actuales, lo que vas a hacer es profundizar Le la va a crisis poner más económica. impuestos, Menos pero nómina va a haber todavía. Pero No la nosotros. realidad es que no se puede pagar la nómina. Esa es la verdad. Bueno, en este momento, Hoy. si tú pagas la deuda, no puedes pagar la nómina. Nosotros vamos a dejar de Por eso pagar te la quiero la deuda. palabra. Pero Tenemos que irnos. a lo que yo voy es a que está Tenemos que demostrado, el irnos. problema de Puerto Rico no es el tamaño de su gobierno. El problema de Puerto Rico es que tiene una Su economía que eficiencia. no crece. Y ese es el problema. Y el problema no es el tamaño del gobierno. Me dio autorización, o sea, autorización a interrumpirlo. Muy bien. Antes de comenzar.